Hola, ¿cómo estáis? Pues vamos a continuar con el tema del discernimiento que nos viene ocupando ya desde hace varios días y nos va centrando en esa actividad tan importante y tan fundamental para la propia vida del cristiano: discernir, separar, interpretar, decidir y elegir. Bueno, son todos verbos que de alguna manera están integrados en ese concepto tan amplio como es el discernimiento. Recordamos que el Papa en el Sínodo de los Jóvenes ha hablado precisamente de esto, ¿no? Fe, discernimiento y acompañamiento, hablando de los jóvenes. Qué importante es esto. Y decíamos también que para que haya actividad de discernimiento, para que haya un discernimiento espiritual, tiene que haber vida espiritual, como es lógico. Sin vida espiritual no es posible un discernimiento espiritual. Será posible un discernimiento prudencial, un discernimiento natural, llamémoslo como queramos, pero no será posible un discernimiento espiritual. Bien, en estos últimos días veníamos ahondando y profundizando sobre la importancia de ordenar, esta palabra tan ignaciana, una palabra que tanto le gustaba a San Ignacio: ordenar los afectos, ordenar los pensamientos, ordenar en definitiva todo el mundo volitivo, toda la voluntad. Bueno, pues ordenar también nuestras palabras, ordenarnos en esa actividad tan fundamental, tan importante, tan constructiva como es el uso del lenguaje, como es el uso de la palabra, pero que también, al igual que puede ser un uso constructivo, puede ser también objeto de un uso nefasto y de un uso destructivo. Bueno, todo esto es lo que veníamos trabajando y de lo que veníamos hablando en los últimos días. Hoy, ¿en qué me quiero centrar? Hoy me quiero centrar en daros herramientas, en ofreceros herramientas espirituales para hablar o también para callar. Muchas veces para callar necesitamos tener también herramientas para callar. Muchas veces uno no sabe cómo parar, ¿no? Cómo parar a otro, ¿no? Y necesitamos saber utilizar recursos tanto para hablar como para callar, siempre con misericordia. Hay algo que nos tendría que, diríamos, como preocupar. Más que preocupar, tendríamos que detenernos en ver también las consecuencias que acarrea un mal uso de nuestras palabras. Recordar eso de que se nos pedirá cuentas o cuenta de nuestras palabras. Sí, a todos se nos pedirá cuenta de nuestras palabras. Mirad, podemos empezar por recordar que alguna vez se nos va a pedir cuentas por lo que hemos dicho. Lo dice el Señor claramente en el Evangelio de San Mateo: os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que digan. Pues por tus palabras serás declarado inocente, y por tus palabras serás condenado. Esto lo dice el Señor en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. La impunidad, de la que hablábamos también estos días pasados, el que la lengua sea como una flecha, recordáis, que mata a la distancia, nos hace muchas veces propensos a la ofensa y a la mentira. Y lo más grave de esta impunidad es cuando, como ocurrió con Jesús, se denigra precisamente al otro cuando intenta hacer el bien. Vamos a contemplar en los próximos días de Semana Santa cómo Jesús calla, por ejemplo, ante Pilatos, o habla lo justo, ¿no? O cómo calla, no pronuncia ni una sola palabra cuando se le lleva hasta Herodes, ¿no? Qué importante es meditar sobre el poder que tiene nuestra palabra, pero también el poder que tienen nuestros silencios, ambas cosas. Recuerdo una anécdota hace unos años, estando de misiones en Argentina, que venía con nosotros un misionero que estaba especialmente preocupado por decir las cosas bien, que se le entendiese, que bueno, las palabras castizas del español no jugaran malas pasadas en la transmisión.
de la meditación, etcétera, o de la charla, eran charlas, eran catequesis. Bueno, y en un momento dado, terminada la misión, hicimos como una evaluación con la gente de una comunidad en la que habíamos estado durante una semana de forma intensiva dando un curso bíblico. Y esta persona, este misionero español que venía con nosotros y que estaba especialmente preocupado por el uso de la palabra, porque la gente lo hubiera entendido, porque la gente incluso se hubiera sentido conmovida por no tanto su palabra, sino la palabra de Dios que él concienzudamente había preparado con mucha seriedad. Pues recuerdo que en esa evaluación una señora levantó el brazo y dijo: yo tengo que reconocer que lo que más me ha llegado, o el misionero que más me ha llegado, ha sido fulanito de tal. Entonces, bueno, claro, os podéis imaginar, ¿no? Se puso así de ancho, ¿no? Se puso súper contento, ¿no? Y entonces le picó la curiosidad y le preguntó a esta señora: pero de todo lo que yo he dicho durante estos días, ¿qué es lo que más a usted le ha tocado el corazón? ¿Qué es lo que más le ha interpelado? Y esta señora le respondió: sus silencios. Sobre todo sus silencios, ¿no? Claro, os podéis imaginar cómo se quedó este misionero, ¿no? Se quedó absolutamente choqueado ante una respuesta que no se la esperaba. Pues a veces nuestros silencios son mucho más interpeladores que nuestras palabras. Pero qué importante es meditar sobre el poder terapéutico, el poder curativo que tiene la palabra. ¿Cuánta gente hoy que vive aislada con ocasión de esta pandemia del coronavirus, que está en los hospitales viendo a un enfermero o una enfermera o un médico quizá 2, 3 veces al día, con quien no se puede detener a hablar por las necesidades y por la imperiosa necesidad de atender a todo el mundo? ¿Cuánta gente, digo, en estos momentos de aislamiento, de soledad, agradecería una palabra hablada o escrita? Hay muchas iniciativas, ¿no?, en la que gente está escribiendo a gente que no conoce, a enfermos que no conocen, para que se sientan acompañados en un momento de aislamiento y de soledad. Pues bien, podemos empezar por recordar que alguna vez se nos pedirá cuenta de lo que hemos dicho. Y mirad, qué importante es meditar sobre ese poder terapéutico de nuestra palabra. Hay proverbios cuya repetición, como una especie de mantra o ejaculatoria, podría tener efectos beneficiosos sobre nuestro espíritu. Yo tengo que reconocer que como confesor a veces me llevo una colección de ellos en el confesionario, y a veces tengo que reconocer que he puesto como penitencia, no siempre: lea usted estos proverbios, mire, si tiene móvil, haga una captura y le voy a poner como penitencia que repita, no digo 100 veces, pero vaya repitiendo esos mantras, a ver si van generando un ambiente interno, van generando inercias que a uno le llevan a corregir su manera de hablar. Por ejemplo, hay proverbios muy beneficiosos para nuestro espíritu. Hay charlatanes que hieren como espadas, la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12. Un poquito más adelante, Proverbios 15. Lengua sana es árbol de vida, lengua perversa rompe el corazón. Proverbios 16. Las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y tonifican el cuerpo. Entonces, imaginaros si repitiéramos de vez en cuando estos proverbios. Si además de repetirlos, los meditáramos. Si además de repetirlos y los meditáramos, los pudiéramos memorizar, pues es posible que nos predispongáramos o predispongásemos, no sé cómo se diría, o nos predispongamos más a sanar con las palabras que a herir, más a endulzar que a tonificar, o que a amargar. Recordar lo de las aguas dulces y no las aguas amargas. Por lo tanto, un principio, una primera herramienta es pensar que algún día se nos pedirá cuentas por cada una de nuestras palabras. Pero también hemos de reconocer el daño que podemos causar con la palabra es terrible. Al comienzo de esta charla sobre ordenarse en el hablar, hablábamos de esa pandemia, de esa otra pandemia, que son los bullings que hoy se dan en los centros educativos, en muchos centros educativos, donde a un niño se lo puede marcar para el resto de su vida.
Contaba el otro día a unos amigos que me encontré con un compañero de clase que en su infancia había sido objeto de bullying. Y os puedo decir que después de 35 años tenía las marcas psicológicas, ¿no? de ese sufrimiento que estuvo, digamos, arrastrando durante muchos años de su vida, ¿no? Como algo así, como una palabra dicha de forma inoportuna, hiriente, en un momento de irascibilidad, puede marcar la vida de una persona y la puede destruir, y no solamente su autoestima, ¿no? sino esa confianza en sí misma y esa confianza en el otro, y en esa misma confianza sobre la palabra. Por lo tanto, reconozcamos el daño que podemos hacer con la palabra, y ese daño es terrible. Santiago, el apóstol Santiago, del que ya hemos hablado varias veces, nos ofrece una contemplación al estilo ignaciano. Un incendio en un bosque o un incendio en una casa. Fíjense, ¿no? Los incendios que ha habido en Australia, ¿no? Los tenemos todavía grabados en nuestras imágenes. O en una ciudad, provocado por una pequeña imprudencia. También dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, el desalmado trafica con el mal y echa por sus labios fuego abrasador. El hombre perverso provoca peleas. El deslenguado divide a los amigos. No es fácil conocer ni reconocer el daño que uno ha podido causar con nuestras palabras, precisamente porque mata a distancia, como os decía el otro día. Y cuando tú matas a distancia no siempre ves el efecto que has producido. Yo puedo intuirlo, esa palabra debe caer fuerte, pero no, claro, el efecto destructor que ha tenido el que tiró la bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki, intuía que eso iba a ser una masacre, pero evidentemente hasta que no pasó un tiempo y supo lo que eso significaba y eso había representado, no cayó en la cuenta del efecto destructor que tenía. Pues algo así nos pasa a nosotros con las palabras. Quizá debamos poner un poco más de atención en ello para detectar y no olvidar cuando mis palabras han hecho daño. Y hay otra cosa interesante como herramienta que yo también os la quiero proporcionar, que es atender a esos procesos interiores de culpa. Hemos hablado de la culpabilidad el otro día, todo está interconectado, todo es sistémico en la espiritualidad ignaciana, no hay retazos sueltos, todo está muy ligado. Pues atender a los procesos interiores de culpa y ansiedad, hoy hay tanta ansiedad, para no proyectar sobre otros lo que yo no quiero ver en mí. Decía Epicteto que César puede librar al pueblo en la guerra y en la batalla, pero no de la envidia. Cuidado con esos procesos, insisto, de culpa, con esos procesos de ansiedad. No se cura la envidia a la fuerza. Yo no conozco a nadie que haya curado o se haya sanado la envidia a la fuerza. Ni solo el hecho de reconocerla a nosotros supone ya la libertad de ella. ¿Por qué? Es verdad que no cabe duda que es un primer paso, reconocerla en nosotros, que ya supone un cierto grado, un cierto dosis de libertad. Es un primer paso. Pero fijaos, el epígrafe utilizado, que César puede librar al pueblo de la guerra y en la batalla, pero no de la envidia, apunta a unos procesos psicológicos que es importante atender, unos procesos psicológicos que no es posible desarrollar aquí. Yo me voy a limitar a una de las citas más bellas que yo cito habitualmente de San Bernardo, a quien tengo que reconocer que me gusta especialmente su literatura, su mística, su sensibilidad espiritual, que usa también el cartujano. Fijaos lo que ha influido el cartujano, ¿no? Bueno, y dice el cartujano, usando esta cita de San Bernardo, dice: lo que quiero, lo dice San Bernardo, y lo recoge el cartujano, es que el alma, antes de cualquier otra cosa, se conozca a sí misma.
Esta ciencia no hincha, sino que humilla. Es como una preparación para edificar sobre ella. Solo sobre el cimiento estable de la humildad podrá estar en pie el edificio. Ahora bien, el alma no hallará nada más propio y eficaz para humillarse que verse a sí misma de verdad, dice San Bernardo. Basta que no disimule, que no se engañe en su espíritu, que se ponga a sí misma ante la vista sin dejarse apartar de sí. Bien, hermanos y amigos, contra la envidia, humildad. Contra la envidia, humildad. Según el Cartujano, que ya hemos citado tantas veces, ya es amigo nuestro, ya le hemos sentado aquí en la mesa, el remedio contra el fariseísmo, cuya envidia se exterioriza en la maledicencia, o sea, el fariseo expresa muchas veces la envidia con la maledicencia, con el maldecir de los demás. Pues será precisamente la humildad, la de quien no pretende ser maestro, sino servidor de todos. La envidia y la falta de humildad son una enfermedad que siempre está ligada a la soberbia. Lo veremos en otro momento durante los ejercicios, sin duda alguna. Y es interpretada alegóricamente como la soberbia o hinchazón del alma. Como claro antecedente de San Ignacio, el Cartujano habla de 3 grados de humildad. Esto es una meditación que daremos más adelante. Y cada uno relacionado con las 3 formas de palabra del ser humano. Y dice, la humildad es triple: de corazón, de obra y de boca. Es decir, que aunque el uso ignaciano de lo que San Ignacio llama como los 3 grados de humildad o 3 maneras de humildad no siga claramente la propuesta del Cartujano, es decir, San Ignacio le da su matiz propio, los dos, San Ignacio y el Cartujano, o Ludolfo de Sajonia, como resulte más simpático llamarle, los dos coinciden en el fondo, que el humilde es aquel que prefiere los últimos puestos, que elige libremente y con gozo seguir a Cristo, servidor de todos. Y es la actitud contraria del orgullo y de la soberbia, que son las que terminan por engendrar la envidia. Entonces, la arrogancia hace que seamos incapaces de reconocer a los otros como mejores que yo mismo. Eso es lo que nos pasa. Y por tanto, no podemos aceptar las virtudes o los bienes que poseen. Qué importante, por lo tanto, es caer en la cuenta de esto. Recordar, la arrogancia hace que seamos incapaces de reconocer a los otros como mejores que yo. Y entonces no puedo aceptar las virtudes o los bienes que poseen. No puedo, ¿no? Es decir, no es que el otro no las tenga, que las tiene, es que mi arrogancia es incapaz de reconocerlas. Y por último, la última herramienta que os proponemos es dejarse transformar por la no envidia de Dios. Mirad, desde antiguo se considera un atributo divino la no envidia. ¿Recordáis? La afzonía. Igual que el envidioso en griego es afzonía, ¿no? La no envidia. A, que es una partícula negativa, ¿no? Efzonos, como decíamos, envidia. Entonces, igual que el envidioso está deseando obtener lo del otro, la afzonía divina está deseando compartir con el otro lo que se tiene. El envidioso, ¿no?, quiere lo del otro, y la no envidia de Dios quiere compartir con el otro lo que tiene. Y es así sinónimo de generosidad, o dirá San Ignacio, en ese lenguaje propio del siglo XVI, liberalidad. Y esto explica por qué el apóstol Santiago, hemos hecho un buen estudio de esa carta, ¿verdad?, de Santiago, en el capítulo 4, dice: ¿o creéis que la Escritura dice en vano, con celos nos tiene afecto el Espíritu de Dios que hizo residir en nosotros? Es decir, es muy, muy interesante esta frase de Santiago. ¿Por qué? Porque Dios es lo contrario de la envidia. Es el celoso o envidioso de compartir lo que tiene. Uno podría decir, a ver, ¿quién gana en celos para compartir lo que tiene? Podríamos hacer una carrera de competición, ¿no? A ver, ¿quién tiene más celo apostólico de compartir lo que uno tiene? Y se apunta así esa relación que veremos más adelante y que San Ignacio lo expresa muy bien en la última
contemplación para alcanzar amor, que es la última meditación, último ejercicio propiamente dicho de los ejercicios espirituales, ¿no? Es decir, que hay que dejarse ganar el corazón por un Dios que es pura generosidad, es pura aphthonía, se diría en griego. Y como dice Santiago, su única envidia es dar todo lo que tiene y darse a sí mismo en cada cosa, en cada ser vivo, en cada ser humano. Y esto es una terapia espiritual plenamente coherente con lo que leemos en Santiago, o hemos visto, por ejemplo, en el Testamento de Simeón, que recordábamos ayer, si recordáis, o antes de ayer, para que en lugar de habitarnos el espíritu mezquino de la envidia, nos habite el espíritu agradecido de Dios. Eso es lo que le podemos pedir al Señor en esta meditación. Esa sabiduría que desciende de arriba, de lo alto. Y esa actitud de agradecimiento está profundamente unida a la humildad. Y la humildad a la benevolencia hacia el prójimo. Termina diciendo Ludolfo de Sajonia o el Cartujano, dice, la humildad santa que merece la elevación de la gloria consiste en 3 cosas. Que el hombre se estime por nada a sí mismo y reconozca a Dios como el dador de todas las cosas que tiene. Cuando el hombre firme en virtudes, dones y dignidades no se exalta por ello, sino que se entrega íntegro a aquel de quien fluye todo y a tener el más a los otros, que así esto induce al aprecio del prójimo. El apóstol Santiago no dice que la lengua no se pueda domar o controlar. Lo que dice es que el ser humano, dejado a sus propias fuerzas, su ser terreno, no lo logra. Por sí mismo no lo logra, es incapaz de lograrlo, ¿no? Necesitamos, por tanto, la ayuda del Espíritu Santo. Y si sanamos la fuente que emana de nuestro interior, esta dejará de dar aguas amargas, que es lo que nos pasa muchas veces, o saladas, como queráis, usando la expresión de Santiago, y pasar a ofrecer aguas dulces, que calman la sed y hacen florecer todo lo que nos rodea. Que paséis un buen día y que esta meditación sea muy fructífera. Hasta mañana.